El escritor Carlos Torres Rotondo rescata del olvido a la generación que vivió de cerca el mejor momento del rock peruano en su libro Demoler, El rock en el Perú, 1965-1975. En sus páginas encontraremos los testimonios de los Saicos, los Shines, los Belkins, los York, Black Sugar, entre otras muchas bandas. Conversamos con el autor. Carlos, ¿cómo llega el rock? ¿Cómo son estos primeros años que el rock llega a nuestro país? Bueno, si quisiéramos ponerle pues una fecha de inicio, podríamos hablar del 31 de agosto de 1955, que es cuando hay un preestreno de la película The Blackboard Jungle, ¿no? En donde, bueno, en los créditos iniciales aparece Rock Around the Clock, de Bill Haley. Sin embargo, habría que esperar recién hasta principios de 1957, enero, febrero, en que salen las primeras grabaciones, ¿no?, de rock en el Perú. Sale un disco de Los Millonarios del Jazz y sale una serie de grabaciones donde, dicho sea de paso, está el primer tema propio, Rock With Us, y las grabaciones de Eulogio Molina con sus Rock and Rollers, con Mike Oliver en la voz, digamos, ¿no? Entonces, este conjunto de grabaciones se dan todas más o menos en los mismos meses, 2, 3, 4 meses máximo. Y de ahí hay un vacío. Con excepciones, no se graba nada hasta principios de los años 60, más o menos, ya con los Anses, con los Zodiacs, etc. Esto se ve en parte de que hay un hueco en el rock a nivel internacional también. ¿Y se escuchaba el rock que se hacía en Estados Unidos, en las radios? O sea, los jóvenes limeños o peruanos en general tenían, digamos, un acercamiento a la música que se está haciendo en Estados Unidos. Hubo una cosa muy interesante, porque por un lado sí, de manera prácticamente paralela, ¿no? Apenas salía una canción, prácticamente se podía escuchar aquí en el Perú, ¿no? Y además había un apoyo mediático muy grande, dado que en televisión se ponía rock, ¿no? Estaban comenzando a salir las matinales, ¿no? Las radios mismas apoyaban, ¿no? Hubo pues una serie de apoyos por parte de los medios de comunicación de ese entonces que recién estaban comenzando y que necesitaban además material para programación, y nada más fácil que la música, ¿no? Para que se creara pues una cierta escena rockera en la clase media nacional. En Demoler se toma como fecha 1965. ¿Por qué ese año? ¿Qué sucede ese año? Bueno, un breve comentario. En el libro trato también lo que pasa del 57 al 64 en un par de capítulos, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien en el 64 ya había pasado varias cosas, ¿no? En el 65, cuando salen los Saicos, ya la cuestión se convierte en una cosa mayor, en una anécdota que me contó Pancho Guevara, del baterista de los Saicos, que me parece que es sumamente inspiradora. Una vez fueron a dar un concierto en lo que entonces era la Concha Acústica del Parque Salazar, entraron con el bombo de los Saicos y la gente empezó a aclamarlos. Entonces, normalmente su público era un público de matinales, un público de chibolos, pero de pronto se expandieron hacia un público mucho mayor, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado? Pues que ya esto había logrado un tipo de visibilidad pues mayor, ¿no? Además, los Saicos marcan un hito porque son el primer grupo pues en cantar canciones propias en castellano. Entonces ahí también hay un salto mucho más grande. No, eran básicamente jóvenes que estaban saliendo del colegio, ingresando a la universidad. No eran músicos profesionales, aunque era gente con muchísimo talento musical. Yo diría que eran algo así como brillantes amateurs, ¿no? Y básicamente eso, gente bastante interesada en la música, ¿no? Y bueno, esta primera etapa, un poco que los Saicos marcarían una primera etapa que yo he llamado de garaje beat, digamos, en donde estarían también los Shanes, estarían, en fin, New Yeager Sound, en fin, los Yorks, distintos grupos, Jean-Paul el Troglodita, ¿no? Y esta gente además tiene una particularidad, tiende a cantar en castellano. Hay una tendencia muy grande a cantar en castellano, cosa que va a cambiar por el año 67-68, donde empezaría otra etapa en el rock. En esta segunda etapa, muchos músicos que estuvieron en la primera etapa
complejizan mucho más lo que han hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque aprenden a tocar, básicamente, ¿no? Es una generación que va creciendo, ¿no? Es una generación que pasa del colegio a la universidad. Muchos grupos comenzaron en el colegio mismo, ¿no? Y que de ahí acaba la universidad y deshace el grupo, ¿ah? Dicho sea de paso, cosa que ocurrió muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no? Y también está el tema del cantar en inglés. El cantar en inglés, el cantar en inglés tuvo una influencia que no fue una influencia tan positiva, que fue el hecho de que la cuestión se elitizara aún más, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llegando ya a los tiempos de Velasco, estamos llegando ya a una época nacionalista en la cual salen a escena fuerzas y protagonistas de la escena nacional que estaban pues más bien escondidos, que siempre estuvieron ahí, pese a ser mayoría, pero que estaban escondidos, ¿no? Y claro, en circunstancias así, ¿cómo vas a cantar en inglés, pues? Existe la idea de que Velasco prohibió el rock en el país. Sin embargo, durante su gobierno se publicaron grandes discos del rock peruano. ¿Cuánto de mito hay en eso? Vamos a ver, los conciertos más grandes y algunos de los mejores discos se hicieron en los años 70. Innegable también es que no existe un decreto legislativo que prohíbe el rock o que prohíba las matinales. No existe. Por lo tanto, a nivel formal, legal, no hay ninguna prohibición al rock. Yo creo que esto es lo primero que hay que saber, digamos, ¿no? El tema es muy complejo. Es un tema en el cual hay muchísimas aristas. Falta de posta generacional, hubo un cambio radical también en la industria discográfica nacional, ¿no? Por diversos motivos. Hay un boom de música tropical también por esos años, ¿no? Exactamente, justamente eso iba. A que, por ejemplo, en las escenas en provincias, gran parte de los músicos se pasan a lo tropical. Entonces, claro, lo tropical se va volviendo poco a poco la nueva música urbana, ¿no? Eso es súper importante. Y música urbana de nuevas generaciones, de las nuevas generaciones de ese entonces, ¿no? Carlos, ¿cómo nace Demoler, la historia de rock en el Perú, y qué diferencia hay entre esta nueva edición y la primera publicada en el 2009? Poco a poco, justamente por la publicación del libro, comencé a conocer a mucha más gente, a muchos más músicos, a muchas más personas involucradas, ¿no? Entonces ahí digamos que la mente se me abrió mucho más y como paralelamente había gente que me decía que sacar una segunda edición, bueno, pensé ya, vamos a hacerlo y no podía escribir una segunda edición tal cual, tenía prácticamente que reescribirla. Para terminar, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente cuando se acerque a Demoler, el rock en el Perú desde 1965 a 1975? Va a encontrarse con una especie de novela, una narración de no ficción que me he esforzado por hacerla lo más divertida posible, ¿no? Entonces, por un lado va a tener una lectura de ese tipo, es decir, un mundo en el cual pueden sumergirse con placer. Y por otro lado van a tener un libro de consulta, un libro que va a ser útil, creo que a lo largo de bastante tiempo, ¿no? En cuanto a datos, a cosas que sean necesarias. Gracias por estar en Presencia Cultural, Carlos. Muchas gracias a ti.